Bienvenidos. En SUPE, Escuela Normal Superior Pública del Estado de Hidalgo, licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de la Biología en Educación Secundaria. Modalidad escolarizada, turno vespertino, periodo escolar febrero-julio 2020. Curso optativo Historia de la Educación. Docente Yesenia Lara Mayorga. Alumna Chávez Vargas Ema, Grupo B, semestre segundo. Fecha 27 de junio del 2020. La educación en la Edad Media. Aquí les muestro un código de un cómics, más o menos como una historieta que la realicé en Pixton. Es una aplicación donde te facilita de un texto para hacer una historieta que sea más comprensible. Y en este cómics les muestro lo que es un poco más resumido o un resumen rápido sobre la educación en la Edad Media. La historia en sí es muy interesante, ya que nos lleva a conocer mundos nuevos y conflictos que han transcurrido a largo plazo con un objetivo de entender cómo se llegó a esta realidad. Si pensamos, todo tiene una historia, un comienzo, y es así como podemos llegar a la historia de la educación. Es un largo proceso, que comienza desde la Edad Antigua hasta la contemporánea, pero específicamente nos centraremos en la Edad Media. El propio nombre lo indica, Edad Media. Responde a la crítica realizada por los humanistas al método escolástico en un tiempo en el que no podía responder a los retos intelectuales y cuestiones planteadas de forma novedosa. El elemento novedoso que establece la diferencia en el mundo antiguo salta a la vista la aparición de un componente del Estado que no existía con anterioridad, que era la institución de la Iglesia. En la Edad Media, un altísimo porcentaje de la población era analfabeta. Las personas que no sabían leer y escribir eran los clérigos, es decir, los hombres sabios, letrados, con un estudio escolástico, aunque no fuese religioso. La educación en la Edad Media se impartía inicialmente en las escuelas de los monasterios y se centraba exclusivamente en aquellos que iban a formar parte del clero. Lógicamente, los conocimientos que recibían estaban muy vinculados con la Iglesia, aprendían nociones de liturgia, oraciones y la Biblia. Era una enseñanza fundamentalmente memorística. Los alumnos repetían lo que tenían que aprender hasta que lo memorizaban. Muchos de ellos no sabían ni leer ni escribir, y aún así aprendían de memoria los conceptos básicos y con ello era suficiente. Tomás de Aquino fue el máximo representante de la teología dominicana y de la escolástica en general. Otro representante, como lo es Carlomagno, 742-814, fue un monarca germánico que restauró el imperio en Europa occidental. Consideraba que la religión cristiana constituía un importante elemento cultural de la integración, de estabilidad y de orden. Por ello se encargó de cultivarla. Entró en contacto con la cultura, la educación presente en otros países, especialmente en la España visigoda, la Inglaterra anglosajona y la Italia lombarda, merced a sus conquistas. De igual manera, empezó llamando a su lado a personas con un prestigio en diferentes materias para colaborar con él en la renovación de la educación. Creó nuevas escuelas abiertas a todo el mundo, no solo a los religiosos. Había dos tipos de escuela, los primeros estudios y los estudios superiores. Los primeros estudios, la escuela monástica. Los primeros estudios más elementales seguían en los monasterios o abadías. Allí acudían los niños de los alrededores. Eran gratuitas y proporcionaban
una educación muy básica, fundamentalmente oral. Los niños más pobres aprendían a través de la repetición los conceptos básicos de la religión y las principales oraciones. Eran los hijos segundos de las familias nobles y algunos niños pobres que mostraban especiales aptitudes para aprender. Estudios superiores, la escuela episcopal o la catedralicia se realizaban en escuelas que dependían de las catedrales y con el tiempo este tipo de escuelas desplazó a las escuelas de los monasterios. A los estudios catedralicios acudían tres tipos de estudiantes: los estudiantes de familias pobres, los estudiantes de familias ricas y nobles, los estudiantes mayores. El temario de un alumno medieval, los estudios superiores estaban estructurados en torno a las artes liberales. Arte en este caso significaba doctrina, creadas por San Isidro en el siglo VIII y que se mantendrían hasta la llegada de las universidades. Las artes liberales estaban centradas en la filosofía como centro de todos los saberes y se consideraban imprescindibles para la lectura, la comprensión y el análisis de todos los textos sagrados. Las artes liberales se agrupaban en dos grandes bloques, el trivium y el quadrivium. Y aquí les muestro lo que es un código, y en ese código lo tienen que escanear y les presenta como, bueno, les da como un mapa donde vienen los bloques y lo que son sus artes, se podrían decir como doctrinas o materias. En el trium está como la gramática, la dialéctica y la retórica. En el quadrivium está lo que es la aritmética, la música y la geometría, y obviamente la astronomía. La educación militar incorporó los elementos de la educación caballeresca, aquella que en el cine y la imaginación han popularizado en los torneos de lanzas, duelos de honor medievales. Para la educación del caballero, la instrucción militar se desarrollaba la escolástica, que fue un movimiento filosófico que a grandes rasgos procuró recuperar los textos clásicos como vía para la comprensión de los textos sagrados y la verdad religiosa. Se cultivó en las universidades a partir del siglo XI hasta el siglo XV. Ya como para finalizar esta presentación, aquí les muestro un código. Adentro viene un video donde viene más resumido lo que es la educación en la Edad Media. Para todas aquellas personas que no entendieron lo que se explicó anterior, pues aquí le van a entender mucho mejor y espero que sea de su agrado. Y muchas gracias por su atención.